Muy bienvenidos a un nuevo programa de estudio de la Biblia, profundizando en las Escrituras. Es un placer para nosotros poder estar junto a cada uno de los que nos van a oír, a escuchar. Y vamos a comenzar nuestro programa con nuestras presentaciones. A unos nos podéis conocer, a otros posiblemente no. Por eso vamos a empezar con las presentaciones. ¿Quién se presenta en primer lugar? Adelante. Vale, mi nombre es Catarina, yo soy de Portugal, por tanto, si mi español no es perfecto, ya sabéis por qué es. Y me encanta estudiar sobre la creación, principalmente porque Dios demuestra su lado creativo en este momento de una forma muy grande. Y para mí la creatividad es muy importante. De cierto que vamos a tener un trimestre fantástico a estudiar este tema. Bien, a mí creo que me conocéis, la inmensa mayoría, soy Pablo Romero y vamos a ser copartícipes los tres de este precioso programa. ¿Por qué Génesis? Bueno, porque Génesis nos va a ayudar a saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, que finalmente son las tres preguntas trascendentales del ser humano. Sigue con nosotros hasta el final. Hola, me llamo Vicky y me encanta este proyecto del libro de Génesis porque comienza la historia de la creación, también la historia y la creación del ser humano y, cómo no, pues un lugar perfecto donde se puede disfrutar de Adán y Eva pudieron disfrutar de él y nosotros pues en un futuro cuando el Señor venga pues también podremos disfrutar de ese lugar perfecto que él creó. Muy bien, pues ya nos conocéis a los tres. Reitero, un placer primero estar con ellas en directo y también con vosotros cuando podáis ver el programa en otro momento. Tenemos un primer tema apasionante que sería empezar la casa por los cimientos. En el tema de hoy que lleva por título La creación, es el primero de la serie de 13, y vamos a recordar, porque son textos súper sabidos, súper leídos, pero tal vez podamos aportar alguna cosita que pueda darle un valor más real, cercano, a este relato que se escribió pues, en el año 1500 antes de Cristo y por Moisés. El capítulo comienza con una frase enigmática, contundente, que no sabemos cuándo ocurrió, no sabemos dónde situarlo en el tiempo, pero sí sabemos que antes de esto solo existía Dios. Porque el texto dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta sería la primera idea. ¿Qué podéis aportar, según vuestra visión, de este primer versículo, tal y como tenemos distribuidas las Biblias en la actualidad? A ver. Bueno, pues que en un principio creó Dios los cielos y la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía, y él quiso ponerle orden. ¿Para qué? Para que pudiera haber una creación en el que hubiera pues, luz, aire, todo lo que se necesita para poder vivir. Y eso es lo que Dios pretendía, crear la tierra con todo el contenido que fuera bueno para poder vivir en ella. Para mí es muy interesante que la Biblia empieza con esta frase, lo que significa que es muy importante que en el principio Dios creó. Es la primera cosa que tenemos, por tanto, de alguna importancia es. O sea, la creación es algo tan importante para Dios, para nuestra identidad, que es luego la primera cosa que Dios nos comunica en su palabra. Muy bien. Seguro que nuestros televidentes tendrán también su propia opinión, pero vamos a continuar un poco con la estructura del texto. Si os dais cuenta,
el texto se divide en 6 etapas, más que una séptima, que será el comienzo del otro capítulo. En primer lugar, Dios va a ordenar lo que sería el edificio, desde el más lejano al más cercano. Es decir, cielos, agua, tierra. Primer día, segundo día, tercer día. Y luego va a llenar en el mismo orden cada uno de esos espacios, que sería el contenido. Tercer día acaba con la tierra, en el cuarto día ordena el cielo. En el quinto día ordena la parte correspondiente y en el sexto día va a llenar la tierra de seres vivos. Es una estructura muy, muy bien hecha y por la importancia nosotros vamos a ver un poco la idea de el ser humano. Es decir, cuándo aparece el ser humano, por qué aparece y sobre todo cuáles son las dimensiones que Dios nos otorga. ¿Qué os parece lo que Dios hace a partir de 2 términos? 2 términos fundamentales que os voy a pedir también a los que nos ven que los señaléis en vuestra Biblia. Los 2 términos son el término crear y el término hacer. Toda la escritura de Génesis 1 pasa por estos 2 términos. Vamos a ir viendo dónde se emplea crear, que es un término donde el sujeto siempre es Dios en la Biblia, no tiene otro sujeto, y el otro es el verbo hacer, que sería nuestro fabricar. Es decir, de algo que Dios ya había creado al principio. Y una curiosidad para comenzar. En el único o en la única obra de Dios donde aparece crear y hacer es en el ser humano. No se va a hacer para ningún otro. Con lo cual nos está mostrando una idea general. Y como último punto, para empezar a desarrollar, tenemos que la creación fue terminada en el 6.º día y fue la tarde y la mañana. Eso se repite en un ciclo, pero Dios le añadió algo, que fue el primer regalo de la vida de Adán y Eva. Porque era el 6.º día de la creación, pero era el primer día de vida de Adán y Eva. ¿Os imagináis? ¿O cómo os imagináis? ¿Os imagináis ese primer día de vida de Adán y Eva que no hayan vivido el proceso de la creación, el regalo que Dios le hizo? Solamente cuando entró el pecado... Pues sí, porque... Sí, adelante, Vicky, adelante. Porque todo, el Señor dice cuando en todos los días de la creación, que era bueno en gran manera. O sea, que todo funcionaba perfectamente. Con lo cual, para el ser humano, ver todo ello, o sea, debió de ser maravilloso. Y solamente se convierte en el 7.º día puro para el ser humano cuando empieza a vivir su experiencia. Pero el primer día, el primer sábado de la creación, es el primer regalo, después de dar la vida, que Dios le hizo a la primera pareja. Muy bien, pues vamos a empezar por el primer día. ¿Vale? Si os parece, podemos leerlo en la Biblia y vamos a ir viendo si aparece el término crear, bará, significa que no existía. Si aparece el verbo hacer, significa que es de una materia preexistente, que Dios había creado en lo que se nos recita en Génesis 1. ¿A cuál de las dos le apetece empezar a leer la Biblia por el primer día? Yo puedo. Venga, adelante. ¿Empezamos en el 1? No, empezamos en el 3. En el 3, vale. Parece. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó la luz día y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. A ver, ¿qué ciclo os parece a vosotras que se inaugura aquí? ¿Cómo termina definiendo esa obra de Dios?
fue la tarde y fue La la mañana. mañana. Con lo cual se establece un ciclo de cómo contabilizar. Y la pregunta para los tres, pero para vosotras, lo que Dios hace en este día, que es hacer o crear. Buena pregunta. Haya luz. Haya luz, por tanto, aquí él cría la luz, ¿no? No directamente, sino que ordena la luz. Ah, vale, o Porque sea, organiza el tiempo. si no pondría creó la luz. ¿Vale? Es que esto va a ser muy importante para resolver algunos problemas del capítulo 1. El manejo de crear y de hacer. Vale. Entonces, ¿por dónde empieza Dios ordenando? Por lo que está más lejos del ser humano. Es como si Dios viniese desde su trono hasta la tierra, dándole ese orden. Y vamos a comentar un poquito qué es lo que Dios realiza en ese día. ¿Qué es lo que ordena? Él ordena el tiempo, la verdad, porque aquí definimos cuánto o la duración de un día completo, cómo empieza y cómo termina. Por lo tanto, si esa ordenación de tiempo es anterior a la entrada del pecado, es lógico que los lectores de la Biblia sigamos estableciendo ese proceso. Porque el pecado no tiene por qué modificar, bastante ha hecho ya en la vida del ser humano, por lo tanto, siempre contaremos el tiempo de tarde y de mañana. Muy bien, pues pasemos al segundo día y nos preguntamos si crea o si hace. Vicky, ¿te importa leerlo? Y mientras Catarina va pensando alguna pregunta o algún comentario. Vale. Versículo 6. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento, y así fue. Y el 8. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció día segundo. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice esta obra que Dios realiza en el segundo día? Sigue manteniendo la tarde y la mañana, con lo cual va a ser algo realmente importante. Y yo os pregunto, ¿qué es lo que realmente ordena Dios en ese segundo día? Pues el firmamento en el cielo y luego las aguas por debajo. ¿Qué es lo que hace? Se va acercando hasta nosotros, la visión, desde el cielo, y ahora llegamos a las aguas, las que están debajo y las que están más cerca de nosotros. Y a esa acción de Dios que ya estaba creada, le llama segundo día. Y es interesante que dice que hay agua en el cielo y agua ahí abajo, que es casi como un inicio de nuestra atmósfera, porque nuestra Tierra tiene atmósfera, tiene agua, tiene diferentes gases que tiene más allá. Entonces, que hasta aquí vemos que Dios ya estaba preparando algo más para que existiese seres vivos en nuestra Tierra. Sí, y además, según dicen los científicos, nosotros somos una gran parte de agua. Muchas gracias. 70 o algo así. Es decir, que el verdadero valor nuestro es la presencia de Dios en nuestra vida. Porque como valor de los materiales que estamos construidos, yo creo que con 2 o 3 euros pagábamos los minerales que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien, pues estamos en el segundo día. ¿Veis? Cielo se va acercando hasta nosotros y ya llegamos al tercer día. Y dice, y vosotros planteáis las preguntas, ¿vale? Y dijo Dios, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar y muéstrese lo seco. Y fue así. Y a lo seco llamó tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y ahora dice, porque aún no hemos llegado al final del día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación
hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla es en él. Y fue así. Y dice, e hizo brotar vegetación, hierba que germina semilla según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Qué os sugiere? Es decir, este tercer día. ¿Veis que hemos llegado justamente donde nosotros vamos a poner nuestros pies? Cada vez más cercano. Sí. Ahora ya tenemos un lugar donde poder habitar, por tanto, y ya tenemos suelo. Ya tenemos Es suelo. muy interesante. Para ser un texto tan antiguo, es muy sistemático. Es muy lógico el texto. Y además tiene una cantidad de información que el programa no nos daría para poder explicarlo todo. Y también para poder alimentarse, semillas, árboles frutales. Fijaos, y es la primera vez que va a aparecer la palabra especie. Una traducción bastante aproximada sería genoma. Según el gen, que sería el primer prototipo de lo que va a ser en cada uno de los diferentes elementos de vida en nuestro planeta. Ese gen que se transmite de generación en generación. Muy bien. Y ahora llegamos al cuarto día. Y fijaos, porque aquí, después de que lo leamos, yo quiero hacer una aclaración, porque el versículo 14 es uno de los grandes versículos con problemática de este capítulo. A ver, ¿a quién le toca leer el cuarto día? A mí, soy yo, si vamos por orden. Sí, vamos a intentar ser tan ordenados como el relato de la creación. Claro, del mismo modo. Entonces, el 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se noreara en el día y la lumbrera menor para que se noreara en la noche. Hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, sonorear el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde la mañana del cuarto día. Fijaos qué detalle más bonito. Tenemos que diferenciar entre crear y hacer. Porque todo esto se creó en lo que nos dijo el 1.1. Ahora las ordena con relación a la tierra. Es decir, cuando nosotros veamos los astros, las estrellas, la luna y el sol, que le llama grandes lumbreras, por no utilizar los términos paganos de la época, nos dice que está ordenando la vida en la tierra. Hay personas que se preguntan, bueno, ¿y si Dios las metió aquí, cómo fue que el orden estaba anteriormente? No, es que ya estaban. Simplemente las ordena para que se vean desde la tierra. Entonces, cuando vemos la lumbrera mayor, día. Cuando vemos la lumbrera menor, noche. Cuando vemos las estrellas, pues nos sirven para el calendario agrícola. Es decir, las estaciones, los ciclos, la agricultura, la ganadería. Es decir, es todo un relato que, como no aparece el término crear, tenemos que pensar que ya estaba. Simplemente la va acercando de nuevo hasta nosotros. Y hay una idea muy importante. En Egipto, que es la cultura de Moisés en aquel entonces, se creía que la luna y el sol eran divinidades. Claro. Con esto que está diciendo, que los astros no son divinidades, sino que es una obra creadora de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿veis la diferencia entre crear y hacer? Sin embargo, me han preguntado tantas veces el versículo 14 que creo que es bueno que hagamos una explicación.
ya estaban creadas. Simplemente nos da el sentido de cuando miremos hacia el universo, tengamos claro que Dios le dio un orden que lo sistematizó y que nosotros tenemos que aprovecharnos de ello. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? O algún comentario, ¿eh? No quiero hablar yo solo. ¿Qué os parece? Es algo muy interesante que nunca había pensado en esto. Por tanto, las personas están más adelantadas que yo, que nunca me había pasado por la cabeza esta cuestión, porque el día ya estaba definido antes, Claro. pero todavía tenemos solo aquí el descrito la luna y los sol. Por tanto, Lo interesante, cuando nosotros miremos a esos ciclos, nos demos cuenta que antes de esos ciclos estaba Dios. Y que esa creación depende de Dios. sí, es interesante. Sí. Importante. Porque para mí yo siempre pensé, Dios es capaz de todo, entonces el día y la noche ya podrían estar hechos por su propia luz, algo. Nunca pensé que podría ya estar hecho, estas dos cosas ya podrían estar hechas y después sí que fueran ordenadas o comunicadas. Justamente, después fueron ordenadas con respecto a la tierra, es decir, cómo vemos nosotros esa creación de Dios. Esa creación. Y que nos va a servir para nuestra vida, la noche, el día, las estrellas, las estaciones, los días, los años, lo que es la vida en el planeta. ¿De acuerdo? Pero no es una creación, sino es una obra. Y la necesidad. Muy bien, venga. Y la necesidad que tiene la Tierra del sol, porque sin sol, con los árboles que había creado, no hubieran podido tener vida, porque hace falta sol, hace falta noche, o sea, descansar de los ciclos. Muy bien. ¿Veis? Vamos leyendo y dándole forma al texto. Bien, entramos al siguiente día, que le toca a quién, a mí, ¿no? ¿Creo? Vale. Dice, entonces dijo Dios, bullan. Este es otro es algo así como explotar. ¿Sí? Exploten las aguas, bullan. Las aguas, seres vivientes. ¿Sí? ¿Quiénes son los seres vivientes del universo? Sol, luna, estrellas. ¿Quiénes son los de el segundo día? Pues son los seres vivientes, ave que vuelve sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y ahora, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Esto sí es una creación especial. Eso no existía antes. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser vivo que repta, y toda ave, todo eso fue creado por Dios. Si os dais cuenta, hay una I que va dando sentido a la frase. Todo eso no es una creación anterior, sino que aparecerá en este día. Y Dios también lo va a ordenar. Para mí, este capítulo es el capítulo del orden. ¿Vale? Dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad las aguas de los mares, multiplíquese el ave en la tierra, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Pablo, tengo una duda aquí. Venga. Entonces, quiere decir que produzcan las aguas seres vivientes y aves que ya estaban presentes ahí y que lo que Dios creó fue solamente los monstruos marinos. No, porque ya te decía que al llevar una conjunción copulativa y el crear se aplica a toda la acción de Dios. Monstruos, aves. Es decir, finalmente, ¿qué está haciendo? Llenando la obra del segundo día y la obra que va a haber y preparar la venida del ser humano para el cuarto día. Vale, entonces que aparece solo un verbo, es solo un verbo y que se aplica a toda la acción de Dios. Ah, vale, entonces el verbo está en el final, pero se aplica a toda la frase. A toda. Bien. A toda. Gracias. ¿Vale? Entonces, pues la verdad es que es fantástico seguir con el orden que estamos comentando. ¿Vale?
Y Cuando se llegamos refiere a los monstruos marinos, ¿a qué se refiere? a los grandes peces. Los grandes A los grandes. peces. Es decir, yo no me atrevo a ponerle nombre a cada uno de ellos porque no sabemos si lo que nos ha llegado a nosotros no ha cambiado con el tiempo. Nosotros, teniendo claro que la creación viene de parte de Dios, lo mismo que de una raza. Hay 5 grandes razas en el mundo y venimos de una sola pareja. Es muy posible que Dios creara, por ejemplo, el equino, el gen del caballo. Pero ¿cómo nos ha llegado a nosotros? Caballo, cebra, entonces todo eso sí que sería el proceso de la vida. Entonces el relato nos dice que Dios creó el primer caballo, el primer perro, como ahora nos va a decir que creó la primera raza humana. El resto es el resultado de el paso de los siglos, los cambios climáticos, la separación de la Tierra, etcétera, etcétera. ¿Vale? El texto es muy práctico, ¿eh? Veréis que el texto es tremendamente práctico. Y llegamos al sexto día. También crea la bestia del campo, y dio Dios que estaba bien. Pero no terminó ahí. Y seguimos en este día, y aquí es donde deberíamos de pararnos un poquito más, porque creo que es importante. Vicky, ¿te importa leerlo a partir del 26? Sí. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aguas, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Muy bien. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Muy bien. Fijaos, como decíamos al principio, es la única acción de Dios donde se hace crear y hacer para el ser humano. Y hay algo que es fundamental, y es a imagen de Dios. Los que leen la Biblia desde el punto de vista filosófico intentan establecer una relación entre Dios y el hombre. Sin embargo, el relato de la creación deja muy claro que una cosa es Dios y otra cosa es el ser humano. Entonces, ¿dónde se aplica esa imagen? Fijaos en el texto, Vicky, que tú has leído, dice: hagamos al ser humano nuestra imagen y ejerzan dominio sobre las peces del mar. Es decir, la imagen de Dios es la capacidad que Dios nos dio para gobernar su creación. No habla de una relación entre creador y criatura donde la criatura se le dan atributos divinos. Esos son conceptos puramente filosóficos que no están en la Biblia. Pero sí nos dio la capacidad para dirigir según el criterio de Dios su creación. Y ahora algo que es importante y que no me voy a dejar de decirlo. Dice que ese ser humano está compuesto por el hombre y la mujer. Y a los dos le da la imagen. Y a los dos le dice que gobiernen la creación. No tiene sentido, a partir de este primer versículo, que es el más antiguo, decir que hay una superioridad o hegemonía del uno sobre el otro, porque los dos unidos forman el ser humano. Y ese ser humano es el que tiene que gobernar la creación. Por lo tanto, hacer una apología de la superioridad por sexo es antibíblico por definición. Y además hay una idea que es muy bonita en el texto. Solamente, y los tres estamos casados, solamente podemos ser hombre y mujer dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio somos seres humanos. Y eso es importante en el texto. Yo solamente puedo tomar como mujer a mi esposa.
el resto sois seres humanos. Por eso Dios protege tanto. Y eso tiene que ser algo que los cristianos sigamos anunciando al mundo, porque el mundo necesita, la sociedad necesita comprender el mensaje de Dios. Como que solo en ese momento estamos completos. La unidad solo se completa en el momento del casamiento. Por eso Dios tiene tanto interés en que cuidemos nuestra pareja, que cuidemos nuestro hogar, pero no por nada, sino porque es lo que más sufrimiento puede traer al ser humano si se rompe. Entonces, no estamos hablando de una jerarquía. Estamos hablando de una complementariedad. Y eso es importante que los lectores de la Biblia podamos compartirlo. Entonces, si veis, comienza haciendo y termina criando. O termina creando. Hay aquí una cuestión muy interesante en la lección que tenemos. En la lección de miércoles tenemos una frasecita de un libro que dice: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Nos dice en educación. Entonces, ¿cómo comprendemos eso relativamente a lo que hablamos antes? Significa que somos entonces semejantes física, mental, espiritualmente, porque en todas esas capacidades tenemos dominio sobre, o no. Sí. ¿Cómo comprendemos esto? Es decir, nosotros, haciéndose separación entre el Dios creador y la criatura creada, esa separación hay que hacerla, Dios nos dotó por encima de la creación de unas capacidades. Y esas capacidades son para gobernar precisamente la creación. Entonces, esa cita que traes es una cita muy, muy, muy interesante, porque nos ayuda a entender perfectamente esa idea fundamental. Y bien, pues transcurre todo ese sexto día. Hay una observación por parte de Dios y dice que todo era bueno en gran manera. Y, aunque sea de pasada, el capítulo 2, del 1 hasta el 4, es el añadido, no como una obra, sino como la culminación de esa obra. ¿Vale? ¿Alguien puede leerlo? 2, del 1 al 4. Fueron pues... perdón. No, perdón, tú. Adelante, venga. Fueran pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Ese versículo último es muy significativo, porque es el relato de la creación del cielo, la tierra y todos los habitantes que hay en esa creación que Dios ha hecho. Es verdad que es vista con relación a la tierra, pero finalmente la tierra antes del pecado estaba conectada con el universo, con lo cual había esa armonía que Dios tenía para nosotros. Y para mí es muy interesante que este último verso, estos son los orígenes, solo aparece después del séptimo día. Claro. Estar hecho. Entonces, que hace parte de los orígenes también. Es importante que solo viene esto como concluido después de este día, estar también creado de cierta forma. No sé si se puede decir creado o hecho. Bueno, no se emplea porque era el ciclo, es decir, se añade un día más de tarde y mañana al final, pero no es una obra creadora de Dios, no es ni hacer ni... es simplemente disfrutar en compañía de la primera pareja de la maravillosa obra de nuestro Dios. Y qué bueno que lo primero día de Adán y Eva fueran disfrutar, no trabajar. Disfrutar. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario que podamos terminar antes de hacer una pequeña conclusión cada uno de nosotros.
Ya que estamos en el capítulo 2, Sí. en el versículo 7, dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. ¿Es pregunta? ¿Qué relación tiene con el que hemos leído antes en el capítulo 1, versículo 26, Sí. cuando dice hagamos al ser humano? En el capítulo 7, una forma de traducirlo es y el Señor modeló. Y se refiere justamente a la hora del sexto día. Y además mucho más porque está en el segundo capítulo. Y el segundo capítulo hay que leerlo en función al primero, no al revés. Y cuando nosotros leemos la Biblia, venimos del capítulo anterior, ya tenemos la idea de la formación del ser humano y ahora nos va a dar algún matiz más, que es el poner nombre a los animales, pero fueron creados en el sexto día, y luego la relación entre ellos. Es algo muy, muy importante. Nosotros somos arcilla más aliento de vida. Ese pequeño detalle no se había aportado en el capítulo 1, pero no invalida para nada ni la igualdad del ser humano, ni la no diferencia entre hombre y mujer, sino que simplemente nos está dando un pequeño más. Pero además hay un pequeño detalle. Es que está en poesía. Con lo cual hay un matiz muy, muy importante. ¿Vale? Es decir, eso también en el libro de Génesis se dan los dos. Y también hay otro detalle muy importante. Dios en el primer capítulo es un nombre y Dios en el segundo capítulo es otro nombre. El primero es Elohim, que es el creador, y el segundo es Yahvé, que es el Dios de la alianza, el Dios cercano, el Dios próximo. Son detalles muy bonitos que supongo que iremos viendo a lo largo de la serie, pero... Y es un detalle muy bonito también porque Dios ya había estado un día con la creación, el sábado. Entonces, que sí que es más cercano, ya estuvo con ellos, ya los conocía personalmente. Justamente. Entonces, es natural que se cambie también el nombre. Es que en la Biblia no hay nada que sobre ni que falte. Simplemente es lo que es. ¿Vale? Bien, venga, pues vayamos. Un resumen cada uno de nosotros. Venga. ¿Qué os gustaría que del programa de hoy quedara en la mente de los que nos ven o nos escuchan? Venga, pues empiezo yo y así no termino yo. A mí me impresiona el orden y que en el principio de ese orden está Dios y en el final del orden está Dios. No somos fruto de la casualidad, no somos fruto del azar, somos fruto de una mente inteligente. Vicky, un pequeño resumen. Pues un pequeño resumen sería que Dios lo hizo todo perfecto para regalárselo al ser humano, para que lo cuidara, para que fuera responsable del regalo que Dios le había hecho, y que el ser humano lo que tiene que hacer siempre es pensar que el regalo de Dios fue tan grande que tenemos que estar cuidadosos de todo lo que Él nos ha dado. Sencillamente, Dios lo hizo todo para el ser humano. Y disfrutó en el día del sábado, tanto con la mujer como con el hombre, de toda la perfección. Y el ser humano pudo ver y pudo, no sé, tocar todo lo que el Señor le daba. Eso debió de ser maravilloso. O sea, no tiene palabras, no nos lo podemos imaginar. Catalina. Para mí, la creación me dice mucho sobre Dios. Por veces vemos Dios como algo que no es muy poderoso y solo la idea de que todo fue creado por una palabra me muestra la dimensión que nuestro Dios tiene, que nos olvidamos muchas veces de nuestra vida cotidiana y que sin la creación parece que nuestro Dios no es tan grande. Entonces, muchas veces me gusta mirar para la creación por causa de eso, ver que también tenemos un propósito, nos da un propósito. Sermos criados, tener todo que vemos en nuestro alrededor fue creado con un propósito. Nosotros tenemos un propósito también. No fuimos hechos por lo acaso.
Entonces, cambia totalmente la forma como veo mi vida, cómo la voy a vivir. La creación es muy importante por todo eso. No nos podemos olvidar como cristianos que si quitamos la parte de la creación, vamos a quitar o vamos a ver nuestro Dios como un Dios mentiroso, o sea que lo que escribió en la Biblia no es verdad, o entonces lo vamos a transformar en un Dios que no cree en nosotros. O sea, en el sentido que nos mira como tan pequeños que tenemos que escuchar una historia así sencilla para que podamos de algún modo entender lo que fue la creación, porque hay creyentes que creen en esto, que la creación es una historia. Pero eso cambia la forma como Dios me mira, porque así Dios me está viendo como alguien que no es capaz de entender lo que Él ha hecho. Entonces, para mí, tanto una forma como la otra no son muy buenas. Yo quiero creer que la creación es verdadera, es por eso que está en el inicio de la Biblia, es por eso que es tan importante para nosotros y para nosotros como creyentes, y que da firmeza y certeza de que nuestro Dios es verdadero desde el inicio hasta el final de su palabra. Y hace con que yo tenga un propósito de vida en el inicio, desde el inicio hasta el final. Por tanto, por mí, este es el resumen de la inicio. Perfecto, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a los dos, gracias a los tres, por haber estado en el programa. A ti también, es verdad. Y vamos a concluir con una oración, ¿de acuerdo? E invitamos a nuestros televidentes, va a aparecer en pantalla un correo electrónico. Nos gustaría conocer vuestras impresiones, nos gustaría conocer vuestras preguntas, y si llegan a tiempo antes de que hagamos el siguiente programa, intentaremos dar respuesta a todas vuestras preguntas. Queremos interactuar con vosotros. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, hay gozo, Señor, en nuestro corazón por haber escuchado tu palabra, por haber leído, Señor, esos mensajes maravillosos. Vamos a llegar, Señor, en la serie a saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Creo, Señor, que es las mejores respuestas para la existencia de cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Pues nos encontramos, contamos con vosotros, con la ayuda del Señor. Hasta el próximo programa.